Ya, muy bien. ¿Qué es inteligencia sexual? ¿Qué es inteligencia sexual? Ok. Inteligencia sexual. Creo que es... A ver, para mí la inteligencia primero que nada es conocimiento, o sea, saber cosas. Pero también tener juicio para usarlo, usar ese conocimiento, ¿no? Porque conocimiento sin criterio es soberbia, básicamente. La inteligencia sexual puede ser como el conocimiento sobre nuestro cuerpo, nuestra propia sexualidad, de cómo vivimos nuestra sexualidad, si es libre o si nos decidimos abstenernos. Pero claro, entonces en ese caso la inteligencia sexual básicamente es el conocimiento sobre de lo que somos capaces, de lo que somos en realidad, porque los seres humanos somos seres muy sexuales y del criterio para usar esa información de forma correcta, ¿no? Ya. ¿Cuál ha sido tu experiencia sexual? ¿En qué sentido? Descríbenos tus experiencias sexuales. Eso es muy personal, no lo voy a hacer. No deberías tener vergüenza. No deberías tener vergüenza, loco. Obvio que tengo vergüenza, loco. No, ¿por qué? A ver, la mayoría de veces lo más importante para mí es que la persona con la que estoy teniendo relaciones se sienta bien y cómoda. Me disfruto más de ver que la otra persona está disfrutando que yo a la final disfrutar de eso. Ya no voy a entrar en más detalle tampoco. Me rehúso a hablar más sobre mis experiencias sexuales. Ok, ¿por qué te rehusas? Porque no quiero, es algo muy íntimo, es algo que me pone nervioso. Ya. Y luego pasan cosas en mi cabeza y no Ya, te gustaría saber. ¿Me puedes regalar babe? No. ¿Has tenido una charla de sexo con tus padres? Sí, son frecuentes. Nos gusta el sexo en mi familia. ¿Ya? Qué bien. Somos bastante abiertos con eso también. Es como que, o sea, yo les he explicado mi visión y mi acercamiento al sexo. La importancia de ser abiertos con esto, porque hay muchos tabús, ¿no? O sea, es bien interesante porque ellos crecieron en una sociedad donde el sexo era imposible. De hecho, mi mamá me ha contado que las primeras veces que ella lo iba a hacer con mi papá, no podían hacerlo porque se reía mucho porque mi papá usaba condón y decía que se parecía a un ladrón. Entonces, bueno, eso entre otras cosas ha hecho que seamos muy abiertos y nuestra toma hacia el sexo es muy divertida, o sea, es algo que hacemos para disfrutar, conocer a la persona con la que estamos o con la que vamos a estar. Es una forma de conectar a un nivel diferente. No sé si. Entonces, ¿tú recibiste educación sexual cuando eras chiquito? Sí, bastante extensiva, flaco. ¿Qué vas a Hayek? Sí, me voy a dejar. No sé qué escribir. ¿Cómo afectan los medios, la televisión, los medios digitales en la sexualidad? Espérate, me está haciendo una entrevista. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo afectan los medios, o sea, cómo han afectado los medios en lo que tú consideras sexualidad? Verás, siendo honesto, consumo pornografía desde como los 12 años, así. Entonces, o sea, si hablamos del internet, me ha hecho, o sea, si no hubiese sido tan abierto sexualmente con mis viejos desde chiquito, tal vez sería un tipo totalmente diferente, súper hecho verga, porque sí me he expuesto un montón a ese tipo de como contenido. Y de ahí también la típica del consumismo, donde vende más una chica bonita al lado de un carro que solo el carro. Ese tipo de mercantilismo y objetivización de los cuerpos me parece algo que, o sea, lo bueno de todo esto es que me he logrado percatarme de estos como patrones de comportamientos en las redes sociales y todo eso, y he logrado identificar lo que debería dejar que entre en mi cabeza y lo que no, aunque igual de todas formas de forma inconsciente hay muchas cosas que sigo absorbiendo, quiera o no. Ya. ¿Consideras que la sexualidad está bien transmitida por el internet o hay mucha desinformación? No, para nada. Tristemente, es como ya te expliqué antes, yo pienso que todos los seres humanos somos seres sexuales y deberíamos ser abiertos en cuanto a eso. O sea, hay una canción de Calle 13 que se llama Sexo, que creo que explica muy bien nuestras motivaciones, y aunque uno diga que realmente no le motiva el sexo, la verdad es que la reproducción, independientemente quieras o no reproducirte, es un motivador bastante inconsciente para hacer cosas, para vestirse bien, para hacer ejercicio, para hablar bien, ser inteligente. Nosotros hacemos las cosas que más valoramos porque pensamos que vamos a obtener algo a cambio.
Pero claro, la sexualidad en ese sentido no está bien transmitida, ¿cachas? No es algo de lo que se habla libremente, hay un montón de tabús, la gente no trata su sexualidad como o sea, es muy, muy propia, y eso es algo que entiendo, ¿cachas? Yo no te quise hablar más sobre mis experiencias sexuales. Pero sí, tenemos que hablar de sexo, evidentemente. Tengo todo el tiempo del mundo para hacer un debate sobre el sexo. Es algo importantísimo y creo que todos deberían tratarlo. Ya. ¿Consideras que la sexualidad y la política están relacionadas? Puta, qué buena pregunta, weón. A ver. No directamente. Como muchas cosas en la sociedad, no está conectada directamente a la política, definiendo la política como los estados y el conjunto de situaciones para gobernar instituciones y organizaciones nacionales de un país. Pero sí creo que un país con menos tabús alrededor del sexo tiende a ser más desarrollado, y ese desarrollo se ve en las políticas que se aplican. Por ejemplo, más sencillez para abortar, trabajo sexual controlado, o incluso la cero necesidad de trabajo sexual, ¿no? Porque el trabajo sexual surge de la falta de acceso o de educación sexual. Entonces, por ejemplo, aquí nuestra cultura es, puta, ya cumple 14 años, vamos a descocarle en el chongo, ¿cachas? Entonces yo creo que una cultura con un amplio conocimiento sobre su sexualidad no requeriría de ciertos aspectos sociales que se dan gracias a la política. Entonces, respondiendo a tu pregunta de una forma más directa, sí, pero no. Ya. ¿Consideras que la educación sexual en Latinoamérica y Estados Unidos o en países de primer mundo están como muy relacionadas, o hay una que sea mejor que otra? Repite la pregunta, por favor. O sea, ¿cuáles son las diferencias que tú consideras que son más grandes entre la educación sexual como que americana? Primero que nada, en Estados Unidos no existe una educación sexual. Lo que promueven las escuelas en Estados Unidos es la abstinencia, no tener relaciones sexuales, que es imposible. O sea, tristemente, bueno, no tristemente, más bien felizmente, una vez tú alcanzas la pubertad y eres un ser humano capaz de reproducirte, entras en una etapa sexual de tu vida. E incluso desde que nosotros tenemos la edad de un toddler, un niño de pre-kinder, 3, 4, 5 años, nosotros ya empezamos con una exploración sexual que es absolutamente normal. O sea, empezamos a tocar nuestros genitales, a entender quiénes somos, ¿cacha? El problema está en cuando esos comportamientos normales son desprestigiados y como que conectados con cosas malas, como que vinculados a una especie de práctica dañina, cuando en realidad es absolutamente natural. Entonces, claro, primero que nada, la abstinencia es algo imposible. En Estados Unidos, creo que Estados Unidos es uno de los países con más embarazos adolescentes del planeta Tierra. Países que son incluso más cerrados en cuanto a la sexualidad tienen más embarazos adolescentes, porque no hay una educación. Pero si tú ves, por ejemplo, hay una serie muy interesante de educación sexual que es obligatoria en todos los colegios a partir de los 13, 14 años, sobre educación sexual, que yo lo vi, de hecho es bastante interesante porque te explica incluso cómo tener relaciones sexuales, o sea, con juguetes, huevón. Tienen un dildo, huevón, y un body de mujer, loco, y muestran una imagen clara de cómo hacer coito, ¿cachas? Y es brutal, viejo. Te enseñan incluso cómo tener un orgasmo siendo mujer, huevón. Por favor, gracias. ¿Cacha? Entonces, y Noruega es uno de los países de Europa, creo que no tiene embarazos infantiles, o tal vez tienen mínimos, o sea, como que uno de cada 100.000, así, algo por el estilo. Entonces yo opino que evidentemente hay una diferencia muy brutal, sobre todo en cuanto a estigmas y tabús que vienen de la religión directamente, ¿no? Porque Estados Unidos es un país tristemente muy católico, a pesar de ser cristiano. A pesar de ser uno de los principales líderes mundiales, loco, está terriblemente atrasado en temas de sociedad. Entonces, sí hay una diferencia abismal entre países del primer mundo en cuanto a lo sexual. O sea, ¿consideras que la educación sexual en Latinoamérica es mejor? No. ¿Por qué? A ver, creo que hay... no, tampoco, porque igual los países del tercer mundo, bueno, los países en vías de desarrollo, porque
por cuestiones morales y éticas no puedo decir tercer mundo, aunque son tercer mundo. No, también están muy enraizadas en esto del catolicismo, entonces es una vaina, porque a pesar de que haya iniciativas que vienen de Europa para hacer que la educación sexual sea algo más libre, algo del que todos seamos parte, somos muy privilegiados aquellos que han tenido la oportunidad de hablar sobre sexo en sus colegios o con sus padres, ¿cacha? Entonces, incluso no diría que peor, o tal vez sí es peor, pero como es más difícil adquirir datos de esta zona, no se nota tanto el impacto de la falta de educación sexual como en Estados Unidos. Entonces aquí sí falta educación sexual. Aquí, puta, falta verga, falta todo aquí, loco. Además de educación sexual, faltan políticos preparados, cabrón, pero... Ya. Y además de eso, cocineros que cocinen rico, no, mentira. Eso fue personal, espero que... Sí, eso fue muy personal. Ya, gracias. ¿Eso es todo? Sí. Ya me das, baby, ahora sí. No.